con una intensidad gigantesca de miedocracia. Es decir, hay muchos elementos del poder, sin duda, que están generando un gran miedo en la colectividad venezolana. Y es cierto, no solamente el miedo que estaba en un grupo, por ejemplo, los no oficialistas, pero es que los oficialistas también, los que están vinculados al gobierno, al régimen, tienen un gran miedo, que se expresa de otras maneras, claro está, ¿no? Rabia, agresión, exaltación, descalificación. Pero realmente el patrón que está marcando nuestra sociedad venezolana es el miedo. ¿Qué sucede cuando una cultura está impregnada de esta realidad? Es una cultura muy agotada, muy agobiada, muy enferma. Es una cultura que no tiene tiempo para pensar en otras cosas, ni para sentir en el amor, ni para buscar las cosas bonitas, sino para simplemente estar sobreviviendo ante una emoción tan peligrosa que es el miedo en esta dimensión. Y te digo tan peligrosa porque quizás ahora podemos hablar un poco de otro miedo, que es el miedo creativo, claro está. ¿Qué estamos viendo? No solamente el deterioro de la salud mental de un pueblo, sino que también eso se traslada a otros hechos. ¿Cómo puede producir una organización, una empresa, una fábrica? ¿Cómo puede deambular el individuo que sale a producir o a traer o a buscar el pan de cada día para sus hijos en una sociedad donde fácilmente puede no llegar a la casa porque lo van a matar, ¿no? Es decir, el miedo es el patrón que han utilizado durante 14 años este formato político y allí lo tienen y ahora bajo otras características, después que sucede el episodio de la muerte del líder principal, pero sigue sin duda siendo la referencia. Bueno, lo que estamos viendo en los días cercanos a ayer, antes de ayer y en lo que pasó en la asamblea. Por eso colocamos el video, doctor, porque para nosotros era muy importante, perdone que lo interrumpa, que nosotros, más allá del tema político, trascendiéramos en la conversación con usted, con un experto en la materia, sobre cómo podemos nosotros digerir esto que vimos. Claro. Más allá de que unos dicen que esto fue un montaje preparado con una cadena que mucha gente me va a perdonar, mi audiencia oficialista, que sé que la tengo, pero a mí me dio mucha risa porque me pareció que no lograron el cometido con la cadena esa que divulgaron sobre las supuestas pruebas de que esto había sido un montaje de la oposición. Por una parte tenemos eso y por otro lado uno tiene que digerir que estas cosas ocurran allí, que las cámaras no lo enfoquen, que las imágenes que se tienen son imágenes grabadas. Imagínense toda la cantidad de conjeturas que tiene que sacar la gente de eso. Acostarse a dormir con el rostro de los diputados golpeados. Claro. Como le digo, más allá de las razones, esto está ocurriendo, es un hecho real. Sí, entonces, ¿cómo puede la sociedad entender esto y verlo de una manera seria y explicárselo a los hijos, que es otro tema más? Sin duda. Lo primero, Mariana, es utilizar un poco las estrategias emocionales de la guerra, ¿no? Una de las cosas que se utiliza y que ya hoy en día es un formato de resolución de conflictos es identificar muy bien el enemigo, dónde está, qué hace, qué recursos tiene, qué daño puede hacer. Fíjate que te voy a este símil a trasladarlo a nuestra realidad venezolana, y es que el enemigo está en nosotros mismos. El enemigo no es afuera, el enemigo no es el gobierno, el enemigo no es la oposición. El enemigo acá, y eso es una estrategia peligrosísima de los modelos totalitarios, que sin estar en guerra construyen una dimensión trágica como la guerra. Entonces, ¿dónde está el enemigo? El enemigo está en el miedo que nosotros tenemos a lo que sucede, a lo que pasa. Si el enemigo está en nosotros mismos, en el miedo que paraliza, que aturde, que nos vuelve torpes, ¿qué es lo prudente? Identificar el enemigo y empezar a darnos cuenta que miedo es una manifestación muy, muy normal del ser pensante. Inclusive del no pensante también, ¿no? Los animales se vinculan mucho con nosotros en el hecho de conducta a través del miedo, no es sino patear a un gatico, ¿no? Bueno, ¿qué debemos nosotros enfrentar como estrategia resolutiva? Identificar que tenemos gran miedo y cuáles son los efectos de ese miedo en cada individuo. No todos los individuos responden con las mismas características al miedo, ¿no? A algunos les cuesta pensar, otros les cuesta trabajar, otros les cuesta inclusive relacionarse, se vuelven irritables. ¿Cuántos conflictos hay de familia, de pareja por lo que está sucediendo? Cuando se da este paso de identificar al enemigo y que lo tengo dentro de mí, puedo entonces hacer una secuencia todavía más elaborada de resolución y es empezarme a plantear si tiene sentido que ese enemigo me vaya a vencer, si tiene sentido que me aplaste ese miedo implacable que está allí, porque otro hecho muy útil es darnos cuenta que el factor exterior
a veces cuesta para que cambie. Es decir, ¿cómo podemos evitar nosotros salir tan rápido de esta experiencia miedogénica que está viviendo Venezuela desde hace tantos años? Entonces, ojo, no pretendamos que la solución venga desde afuera. La solución viene desde nosotros. Y ver el mundo exterior como es, cómo se comporta, cómo actúa, es un sentido de realidad que también nos enriquece la observación. Fíjese, doctor, nosotros vamos a seguir